A ver, dicen que el 70% de las empresas familiares no sobrevive a la segunda generación. Es una cifra altísima. Sí, y bueno, aunque parezca mentira, el culpable de esa estadística casi nunca es la competencia. No, claro, ni una crisis económica, ¿eh? Suele ser el propio fundador. Exacto. Aferrándose al volante hasta que, pues, el coche se estrella, por así decirlo. Es una realidad muy dura. Esa resistencia a ceder el control es, de hecho, el mayor obstáculo para el crecimiento a largo plazo. Por eso hoy vamos a profundizar en una serie de apuntes sobre el momento más crítico de un negocio familiar, la famosa institucionalización. Nuestra misión es entender qué implica esto y resolver el gran dilema. Que no es poco. Nada poco. ¿Significa esto matar el alma de la empresa original o es la única forma de garantizar su supervivencia? Y es un dilema muy emocional, la verdad. Quienes dirigen estas empresas saben que fundarlas fue, poner sobre la mesa su patrimonio, su identidad, años de sacrificio personal. Toda una vida, vamos. Eso es. No es una simple hoja de cálculo, ¿eh? Es un legado vital. Totalmente. Y para enmarcar esto, hay una frase de Charles Darwin en nuestra documentación que, bueno, me parece perfecta. A ver, cuéntame. Dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Qué gran verdad. Pero pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando el crecimiento llama a la puerta y exige soltar ese control absoluto, el miedo es paralizante. La pregunta es, ¿esta adaptación es necesaria? ¿O es solo el primer paso para, pues, apartar a quien levantó la empresa? Pues para responder a eso, primero hay que entender la raíz del conflicto psicológico. La empresa es, a nivel subconsciente, una extensión de la identidad de su creador. Claro, cada éxito y cada crisis superada llevan su firma. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de institucionalizar, que en la práctica es crear un consejo de administración, redactar manuales o traer auditores externos. Sí, la parte más formal. Eso. Pues el fundador no lo ve como una simple mejora técnica. Lo percibe como una amenaza directa a su autoridad. Siente que de alguna manera le están quitando el poder de decidir sobre su propia obra. Es como enseñarle a un hijo a conducir. Le das las llaves del coche para que llegue más lejos por su cuenta, no para perderlo de vista. Me gustan muchas analogías, sí. Pero si somos honestos, a veces no es solo miedo natural, ¿eh? También hay mucho ego involucrado. Muchísimo. Muchos prefieren hundir el barco antes que dejar de ser imprescindibles. Al estructurar todo de forma tan rígida, ¿no corremos el riesgo de borrar esa esencia apasionada original? Definitivamente no tiene por qué ser así. Como explica Ricardo en su experiencia con empresas familiares, el objetivo jamás es eliminar el control, sino transformarlo. Vale, transformarlo, pero ¿hacia dónde? Pues se trata de dar un salto cualitativo. Hay que pasar de un control puramente operativo a un control, digamos, estratégico. A ver, aterricemos eso para no quedarnos solo en la teoría. ¿Qué diferencia hay en el día a día? Pues el control operativo es el fundador aprobando facturas, decidiendo el color del nuevo logotipo. Apagando fuegos un martes por la mañana. Tal cual. El control estratégico, en cambio, ocurre cuando esa misma persona se sienta en un consejo directivo para evaluar un plan de expansión a 10 años. Ah, entiendo. Es la transición necesaria para que la empresa funcione sin que esa figura esté siempre ahí físicamente en la oficina. Eso es. Vale, entiendo el mecanismo. Y bueno, analizando los datos queda clarísimo el porqué. Sin órganos de gobierno, la sucesión se vuelve una guerra civil familiar. Sí, una pesadilla. Y la empresa queda expuesta a riesgos legales gravísimos por falta de protocolos. Con reglas claras, atraes inversores y reduces el caos. Pero aquí viene mi gran duda. Dime. ¿Qué pasa con la agilidad? En una empresa familiar joven, una decisión clave se toma en 5 minutos charlando en el pasillo. Al meter comités y procesos, ¿no burocratizamos la organización hasta volverla un dinosaurio lento? Bueno, es un riesgo real si el proceso se enfoca solo en la teoría, claro. Ya. Ricardo ha acompañado a muchas jauneguías empresarias en procesos como este. Y lo que nos revela es que el reto no está en los manuales, sino en la mente. En la mentalidad del fundador. Exactamente. Para no estancar la empresa en burocracia, el líder debe dejar de ser el protagonista para convertirse en un mentor. O sea, pasar de ser el héroe de la película a ser, el director de orquesta. Me encanta esa imagen. El protagonista necesita saltar a la acción para salvar el día de forma impulsiva. Claro, el instinto. Eso. El mentor, desde el consejo, hace las preguntas difíciles para que el nuevo equipo tome decisiones fundamentadas y ágiles. Y si fracasa este cambio psicológico, las consecuencias deben ser desastrosas. Totalmente.
Quien fundó la empresa termina saltándose al propio consejo que creó. Dando contraórdenes a los empleados. Exacto. Y generando una duplicidad de autoridad. Es decir, crea un caos interno mucho peor que el que intentaba solucionar al principio. Eso tiene muchísimo sentido. Crear un consejo no sirve de nada si se sigue queriendo microgestionar todo desde la sombra. Para nada. Lo cual nos lleva a una conclusión fascinante, la verdad. Institucionalizar no es de ninguna manera el principio del fin. No, en realidad es el pistoletazo de salida hacia una etapa mucho más madura. Representa la máxima evolución del liderazgo empresarial. Nos quedamos entonces con esta provocación final para quienes estén atravesando esta encrucijada. Ujú. La verdadera pregunta no es si el fundador perderá el control, sino qué tipo de control está dispuesto a ejercer hoy para asegurar que su gran legado sobreviva al paso del tiempo. Una perspectiva fundamental para garantizar el futuro. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast El secreto de las familias empresariales que duran, donde se entiende, se aplica y se trasciende. No te pierdas ningún episodio y síguenos para estar al día.